Buenas noches. Pues es una alegría estar aquí para compartir la palabra del Señor. Quisiera que abriera su Biblia en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 33. ¿Ya lo tiene? Segunda de Crónicas 33:1 dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Hasta aquí vamos a leer. Mire, este hombre Manasés era el hijo del rey Ezequías. Y cuando este hombre murió, Ezequías, en su lugar fue puesto su hijo para guiar al pueblo. Sin embargo, aquí dice que tenía 12 años. Y bueno, un niño prácticamente de 12 años, puesto para guiar a un pueblo, pues es una tarea muy difícil, ¿verdad? Si muchas veces nosotros, teniendo muchos años, cometemos errores, pues este joven o este niño, pues seguramente que estaba expuesto a cometer muchos errores. Sin embargo, dice que su reinado duró 55 años. Pero fíjese, dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Usted cuántos años tiene siendo cristiano o asistiendo a una iglesia? Seguramente está muy variado, ¿verdad? Un año, algunos meses, pero también hay que tienen asistiendo aquí, por ejemplo, 34, 35 años, y hay algunos más que pues toda su vida, desde que nacieron en un hogar cristiano y hasta la fecha, pues toda su vida se supone que han sido cristianos. La pregunta es, en ese tiempo, ¿cuál ha sido su respuesta a Dios? Dice aquí la palabra que Jehová habló a Manasés y a su pueblo. Le habló a él, al rey, como director, como dirigente, como guía, pero también le habló al pueblo. Este rey estaba haciendo lo malo, pero el pueblo también lo estaba siguiendo. Y Dios habló a los dos, pero dice que ellos no lo escucharon. Desecharon la voz de Dios. Pregunta es, ¿cuántas veces nosotros también Dios nos ha hablado? Y tenemos muchos años siendo cristianos y Dios nos ha hablado, en las enseñanzas nos ha hablado, de una manera o de otra manera nos ha hablado. Cuando hemos leído nuestra Biblia, Dios nos habla. Y la pregunta es, ¿cuál ha sido su respuesta a Dios? Quisiera que oráramos en esta noche y reflexionáramos en esto que yo le estoy diciendo, porque la enseñanza estará girando en relación a esto. Quisiera que cerrara sus ojos y vamos a hacer una oración y le vamos a pedir a Dios que nos hable, que le hable a usted de manera personal, ahí en lo secreto. El cerrar los ojos es para tener una intimidad con Dios, ahí en lo secreto, usted y Dios. ¿Por qué no le pregunta? ¿Por qué no reflexiona en todos estos años en que usted ha sido cristiano y dice, ¿en qué se parece usted a este pueblo? Porque dice que hizo lo malo
delante de Dios y no escucharon la voz de Dios. Padre, estamos aquí reunidos en tu nombre, Jesús, y pedimos que tú nos hables, que hables a nuestro corazón y que nos confrontes con nuestra manera de vivir, Señor. Padre, háblanos y que tu Espíritu Santo nos toque, nos redarguya, Señor. Abrimos nuestro corazón. Nadie puede conocernos más que tú, Señor, y delante de ti estamos expuestos y no hay nada que ocultar porque tú lo sabes todo, Dios. Señor, háblanos en esta noche, que tu Espíritu Santo nos hable, Padre, que tu Espíritu Santo esté en este lugar y nos toque, Dios, de una manera especial, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Mire, ahí en 2 de Crónicas 33:1 nos habla gran parte de la historia, o todo el capítulo 33, y continuando, usted puede leer todo lo que hizo este joven o este niño cuando comenzó a reinar. Yo quisiera leer una fracción, quisiera que usted me acompañara a partir del 2 de Crónicas 33:1, a partir del versículo 1, dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos, encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Hasta ahí vamos a leer. Mire todo lo que hizo este hombre, ¿verdad? Hizo realmente cosas malas delante de Dios. Hizo cosas que Dios había dicho que no deberían de hacer. Y estuvo haciendo cosas malas en el lugar donde era sagrado, en el templo, ¿sí? En el lugar donde estaba dedicado para Dios. Hizo cosas abominables delante de Dios. Hizo cosas que dice que aún las naciones que Dios había echado de ahí, él hizo cosas peores todavía. Abominaciones. Dice que incorporó a Judá todas las detestables prácticas de los cananeos. Mire, lo que hacían los cananeos, este hombre lo incluyó en las prácticas del pueblo. Llegó a instalar ídolos dentro de
el mismo templo de Salomón. Usted se puede imaginar, haciendo una similitud, que este lugar fuera el templo de Salomón, que bueno, no se parece mucho, de acuerdo a lo que hemos leído, cómo está el templo de Salomón, pero imagínese que este fuera el templo de Salomón. Pero usted, ¿qué pensaría si el domingo aparecieran imágenes aquí? Y no fotografías, sino estatuas, ¿sí? ¿De quién? Pues de alguno de los pastores, por ejemplo. No sé, ¿verdad? Pero ídolos, imágenes. Obviamente que seguramente que muchos de ustedes estarían enojados e irían con el pastor a reclamarle: oiga, ¿por qué están haciendo esto? O con los demás pastores: oiga, ¿qué está pasando aquí? Pues si la palabra de Dios dice que no debemos de tener ídolos y no tenemos que hacer estas prácticas o aquellas. Y sin embargo, este joven, este hombre que era el rey, dice que instaló ídolos dentro del mismo templo de Salomón. Usted se puede imaginar lo que pudo haber sentido la gente o algunos. Dice que levantó altares a los Baales. ¿Cuántos saben que es un Baal? ¿Sí? Es un ídolo, es un dios pagano, ¿sí? Y él dice que levantó altares. Un altar es para adorar, ¿sí? Y este hombre hizo eso. Hizo imágenes de Acera. Acera era una diosa de la fertilidad de los cananeos, así la consideraban. Y él, este rey, puso imágenes de esta diosa. Dice que adoró a todo el ejército de los cielos. Pues cuando decimos, bueno, adoró al ejército de los cielos, usted puede pensar que está bien, pues porque es el ejército de los cielos. Sin embargo, no está bien, porque la palabra de Dios dice que no debían rendir culto o adoración a nadie, aunque pareciera que estaba bien. Sin embargo, en el fondo no estaba nada bien. Fíjese algo que pudiera encontrar similitud con nuestro tiempo. Dice que observaba los tiempos. ¿Qué es observar los tiempos? Ya tenía su horóscopo, ¿sí? Ya tenía su gurú que sale en la televisión o en el radio, ¿verdad? Algunas veces yo voy escuchando el radio y luego empiezan a decir, ¿cuáles son lo del día, verdad? ¿De qué manera tiene que andar uno vestido? Y se tiene que traer camisa roja o verde o azul o no tiene que salir de casa. A muchos les gusta cuando dice eso en los que dicen los tiempos, ¿verdad? No salga de casa porque le va a ir mal, y se quedan en casa, porque así dice el hombre este. Dice, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Algunas veces tomamos en broma cuando decimos que las cosas nos están yendo mal. Luego sugerimos que vayan a hacerse una limpia aquí cerca, ¿verdad? Vete a hacer una limpia para que te vaya bien, en lugar de que digan, métete a orar para que Dios te ayude, ¿verdad? Los mandamos a hacer limpias. Pero mire, esta es una práctica que algunos cristianos hoy en día tienen por costumbre hacer: consultar a los adivinos, consultar a los agoreros, consultar los pronósticos de los signos, ¿verdad? Incluso yo he escuchado que aún entre cristianos dicen, es que tú eres Aries, tú eres Virgo,
¿sí? Tú eres Sagitario y cuando se van andan consiguiendo novio o novia, se preguntan, ¿verdad? ¿De qué signo eres? No, pues yo soy Géminis. No, no somos compatibles. Mejor ahí muere. O les da gusto cuando dicen, sí somos afines. Pero, mis hermanos, eso no es agradable delante de Dios. Eso no es agradable delante de Dios. Hay personas que incluso estando desesperadas en la situación en la que se encuentran, van a buscar a las adivinas que les adivinen. Y lo curioso es que salen impresionados porque dicen, yo llegué, mire hermano, yo llegué y no sabían nada de mí, no me conocían nada y me dijo casi toda mi vida. Y eso es una práctica en estos tiempos, consultar a adivinos. Ayer me estaban hablando, estábamos platicando con unos amigos y dijeron que habían ido a un lugar y estaba alguien ahí en ese lugar, un lugar público, estaba dando consultas gratis y le estaban leyendo la mano. Y había una línea ahí de personas esperando para que les leyeran su suerte, porque era gratis y no les importaba estar haciendo ahí la línea. Es una práctica de nuestros días. Dice que este hombre también puso una imagen fundida que él hizo en la casa de Dios. Y lo peor, fíjese, todavía, todo esto que hizo, dice que hizo además extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Hizo extraviarse a un pueblo. Mire, una persona, una sola persona que tiene poder, puede hacer extraviarse a mucha gente. En este caso, este rey hizo que muchas personas lo siguieran y estuvieran de acuerdo en que en la casa de Dios hubiera ídolos. Estuvo de acuerdo, o ellos mismos empezaron a practicar estas cosas que hacían los cananeos o los otros pueblos de la región, de buscar adivinos, de buscar agoreros, de regirse por los tiempos, consultar el tiempo. Y dice que todas estas personas lo siguieron. Yo me pregunto, cuando yo estaba leyendo eso, yo me pregunto, ¿y qué pensaba toda esa gente, todo ese pueblo? ¿Cómo es posible que todo un pueblo pueda ser engañado? ¿Cómo es posible? ¿Acaso no tenían la palabra de Dios? ¿Acaso no tenían la ley y los profetas que decía que esas cosas no debían hacerse? ¿Cómo pueden alterar la conciencia de una persona? ¿Cómo pueden engañarlo para que haga o adore o siga costumbres o prácticas que son contrarias a la palabra de Dios? Yo les ponía este ejemplo. Imagínense que el domingo usted encuentra aquí imágenes, efigies, estatuas, incluso retratos grandes. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo? Levanten la mano. Qué inteligentes son, ¿verdad? Pero usted se puede imaginar cómo este pueblo, todo el pueblo de Judá, fue engañado. Y dice que este hombre hizo extraviarse. Extraviarse, usted entiende la palabra extraviarse, ¿verdad? Perdieron el rumbo. Se perdieron en el propósito al que estaban encaminados.
Alguna vez, yo no sé si a usted le ha pasado que va a la mitad de la escalera y se detiene por alguna razón y no sabe si va subiendo o va bajando, ¿verdad? Eso es parte de extraviarse. Decir, ¿qué estoy haciendo? Imagínense que el pueblo no sabía cuál era la dirección correcta. Pero si la palabra de Dios es muy clara, pero hubo alguien que los desvió. Este hombre, la Biblia nos habla de él. Y usted se puede imaginar un hombre o un joven que tal vez pensó, creía en Dios, sabía que Dios lo había puesto, pero es tan fácil extraviarse aún en nuestros días, mis hermanos. Es tan fácil extraviarse porque no vemos a Dios. ¿Cuántos ven a Dios? ¿Cuántos han visto a Dios? Y estamos viviendo pensando, bueno, no pensamos que Dios no existe, pero actuamos como si Dios no existe. En nuestra vida diaria, actuamos como si Dios no existe. Porque hacemos cosas que sabemos, entendemos que no deben hacerse, y las hacemos. Y las hacemos muchas veces deliberadamente. Las hacemos y estamos viviendo de una manera como si Dios no existiera. Pero ¿qué pasa cuando estamos ante un peligro que nos hace reflexionar en lo que estamos haciendo? A mi edad, la edad que tengo, la hermosa edad de 60 años, y fíjese, cuando nos reunimos los amigos, pues obviamente que son afines, ¿verdad? Son amigos afines a mi edad. Los matrimonios, somos afines. ¿Y cuál cree que son nuestras pláticas? Nosotros hablamos de doctores, hablamos de medicinas, de medicamentos. El otro día dijo uno de ellos, va a ser mi cumpleaños, y voy a poner una mesa de regalos. Pero dijo, pero en la farmacia Guadalajara. Bueno, lo tomamos a broma siempre, ¿verdad? Sin embargo, el asunto es que como a esta edad las estadísticas hablan de que estamos en serio peligro, nos preocupamos tal vez por estar bien delante de Dios, por buscar hacer las cosas correctas. Un joven de 12 años que tenía todo el poder que pueda tener un rey, que lo que él hacía pues eran órdenes, él daba órdenes y todo el mundo estaba obligado a obedecerlo. Un joven que no supo manejar ese poder que Dios le había dado. Un joven que no pudo entender que en su mano, en sus decisiones, estaba la vida de una nación completa. Hombres, mujeres, niños. Y muchas veces nosotros mismos, en nuestra forma de actuar, arrastramos, por ejemplo, los que son padres, hombres, refiriéndome a hombre y la mujer que son padres, o refiriéndome al varón que es la cabeza, sus malas decisiones pueden acarrear que toda su familia se desvíe, se extravíe. Hoy en nuestros días escuchamos historias tan dramáticas que yo no puedo entender cómo un hombre puede violar a su niña, a su hija, a su hijita de 10 años, de 5 años. O sea, no entiendo, en mi cabeza no me cabe cómo un hombre puede hacer eso con su hija.
Sin embargo, sucede. Y sin embargo ha sucedido casos en iglesias. En iglesias ha sucedido. Tristemente hemos visto y hemos escuchado y hemos ministrado a mujeres ya adultas que no han podido superar un problema de una violación de alguno de sus hermanos o de algún familiar, incluso casos de sus mismos padres. Aquí en este lugar yo he ministrado y que hasta la fecha mujeres ya grandes de 30, de 40 años no pueden superar esa tragedia que sucedió en su vida y que no pueden ser felices en su matrimonio. ¿Cómo es posible que haya alguien así que tenga tanta maldad y que diga que es cristiano? Podemos hablar de casos en los que en una familia, por la negligencia del padre o de la madre, toda la familia, todos los miembros se echan a perder, se desvían, se extravían. Porque alguien hizo lo malo delante de Dios. Porque alguien hizo cosas que son abominables delante de Dios. Porque alguien no puso en práctica la palabra de Dios. Hay muchos casos desgarradores, ciertamente. No puedo entender. Me cuesta trabajo que un hombre golpee a su esposa, por ejemplo, y que las golpean de tal manera que las dejan tiradas y hemos visto fotografías de cómo está su rostro. Padres que abandonan a su familia. Pero dice la palabra aquí, siguiendo la historia, dice que este joven, junto con él, con su maldad, arrasó a los hijos de Dios en su extravío. ¿Cómo es posible que alguien pueda arrastrar a los demás? Ya me imagino que alguien, dos hombres se ponen de acuerdo para hacer una maldad y bueno, pensando en dos hombres, siguiendo el ejemplo, dos hombres que dicen que son cristianos. Usted se puede imaginar a dos amigas que van al café y están platicando y empiezan a platicar todos sus problemas, dos cristianas obviamente, y dice una: ay, vamos a que nos hagan una limpia. Y la otra le dice: ay, sí, vamos a ver si con eso salimos de nuestra mala suerte. O casos de como alguien que le urge casarse. Y cuando hablamos de alguien que le urge casarse, normalmente son mujeres, ¿va? Normalmente así va. Voy a ir a que me echen la suerte a ver si ya encuentro a mi media naranja. Y están tomando decisiones que son en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que alguien pueda arrastrar al otro? ¿Cómo es posible que alguien esté de acuerdo con la opinión y el consejo que no es conforme a la palabra de Dios? ¿Cómo es posible? Y fíjese lo que dice el versículo 10, dice: y habló Jehová al rey, a Manasés, y habló a su pueblo, mas ellos no escucharon. Ellos no escucharon. Y lo que Dios cuando les habló, les dijo: hey, están haciendo lo malo. Lo que ustedes están haciendo es incorrecto. Están haciendo abominaciones. Lo que Él les dijo fue: esos ídolos no deberían de estar ahí. Esa imagen no debería de estar ahí. Esos altares no deberían de estar ahí. Esas prácticas que ustedes hacen, que hacen los demás, en los pueblos que no son, los pueblos que son paganos, ustedes no deberían de estarlas haciendo y sin embargo las hacen. Y ¿sabe qué? Cuando dice que no lo escucharon,
Se refiere a que siguieron haciendo lo mismo. Siguieron en lo mismo, en las mismas prácticas. Realmente a veces es desesperante, o hay una impotencia en los pastores que están hablándole a su iglesia, a su pueblo, al pueblo que Dios le puso en sus manos, y les están alertando de peligro, les están alertando de situaciones complicadas. Mire, le voy a decir algo. El domingo me entero, una hermana fiel, ella y su esposo, fieles a la reunión de las 11. Todos los domingos venían y entraban y siempre me saludaban. Buenos días chava. Todos los domingos. Y el domingo entra y yo la vi, bueno, ella se arreglaba mucho para venir a la iglesia. Y ese día la vi, pues no tan arreglada como siempre. Y su rostro y sus ojos llorosos. Me acerqué y le digo, ¿qué tienes? Obviamente algo le pasaba. Y le digo, ¿qué tienes? Me dice, ay chava, mi esposo falleció en la semana. Dije, ¿cómo? Me dijo, sí. ¿Y sabe dónde se puso malo este hermano? Aquí. Estando en la reunión, se sintió mal. Al salir de aquí lo llevaron al hospital. Traía un infarto. Ahí estuvo 2 días. Le pegó otro y se fue con el Señor. Y él había escuchado la palabra de Dios. Yo no sé cómo era su vida, ciertamente. Cada quien sabe cómo es su vida. Cada quien sabe en lo que está haciendo, en qué está metido. Y yo no vine a asustarlos, como dijo Toño, con el petate del muerto. No. La intención es reflexionar, porque la palabra de Dios dice que el pueblo completo estaba haciendo lo malo delante de Dios. Y muchos piensan que nadie se da cuenta, y ciertamente yo no me doy cuenta, o Chuy tal vez no se da cuenta, o Toño, o cualquiera de los pastores, no nos damos cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Y cuando dice que estaban haciendo lo malo delante de Dios, es que Dios estaba viendo la vida de cada persona, y Dios sabía lo que estaba haciendo cada persona, y Dios le hablaba, y diario te da una oportunidad. Tú no sabes si el próximo domingo ya no vengas a la reunión porque te fuiste con el Señor, como este es nuestro hermano. Tú no sabes qué va a pasar con tu vida. Y esto no quiere decir que, no, pues cuando tengas 60 años en delante, como dijo Chava, no, se van jóvenes. No hay edad para eso. No hay edad. Es cuando Dios te llama. Cuando estos hombres, este pueblo no escuchó, entonces, fíjese bien lo que dice: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos al rey y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Quién trajo a los generales? Y era de otro pueblo, eran los asirios. Llegaron con este rey y lo tomaron prisionero y le pusieron grillos. Los grillos son esas cosas redondas que ponían en la nariz o ponían en la boca, ¿sí?, a los animales. Nosotros así lo conocemos, pero ahí desde ese tiempo la práctica era tomarlos y los encadenaban y los llevaban prisioneros cautivos, y se los llevaron así, atado con cadenas,
lo llevaron a Babilonia. Desobedecer a Dios deliberadamente puede traer consecuencias devastadoras. Puede traer consecuencias de las cuales tú, mire, algunas veces cuando nos dicen que hace unos días a un conocido le dijeron que tenía cáncer. No, ¿sabe qué? Andaba llorando todo el tiempo. Un hombre que cuando no sabía que tenía esa enfermedad, no, lo hubiera conocido. Tomaba, se emborrachaba, hablaba pestes y hablaba, echaba culebras de la boca cada que hablaba. Pero le dijeron eso y su vida cambió. ¡Ay, me voy a morir! ¿Qué va a ser de mi mujer? ¿Qué va a ser de mis hijos? Y andaba llore y llore. Y ahí yo le decía, pórtese, hombrecito. No, que usted muy fuerte y muy poderoso. Y vino conmigo y me dijo, quiero platicarte mi historia. ¿Y cuál es tu historia? Pues estoy enfermo, me diagnosticaron cáncer. ¿Cómo cambia la vida cuando te diagnostican o cuando estás en medio de un gran problema? Todos, cristianos, no cristianos, los que se dicen ateos, los que se dicen que esto, que aquello, todos recurren a lo mismo, todos hacen lo mismo. ¿Qué hizo este hombre? Cuando fue puesto en angustias, ¿qué hace una persona que está en angustias? ¿Qué hace una persona que está pasando por problemas difíciles? ¿Qué hace? Todos hacen lo mismo. Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Él tuvo la reacción que tiene todos y que hemos tenido todos. Yo mismo la he tenido. Yo mismo, cuando he estado en angustia, cuando sé que ninguno de mis amigos me puede ayudar, aún amigos poderosos, aún tú puedes tener amigos que tienen todo el dinero del mundo, puedes tener amigos que tienen todo el poder de la ciudad o del reino, y aún esos hombres no te pueden ayudar. Y el único que te puede ayudar es Dios. Y este hombre, este niño que cometió error tras error durante años y años y años, este hombre que puso imágenes donde no debía, este hombre que hizo lo malo delante de Dios, que hizo abominaciones que estaban prohibidas delante de Dios, que buscó a los adivinos, que buscó a los encantadores, que buscó en lugares donde no debía. Cuando estuvo en prisión, cuando fue humillado, él mismo se humilló delante de Dios. Fíjese, se humilló delante de Dios cuando estaba en una gran angustia, porque usted se puede imaginar estar en una prisión. Estar en una prisión no es algo sencillo. Ni aún en Estados Unidos, porque alguien dice, no, allá en Estados Unidos hasta las prisiones son muy bonitas, son muy buena onda. Pues ni aún allá es buena onda estar en una prisión. Ni aún allá. Y dice que este rey se humilló delante de Dios. Él sabía que el Dios de sus padres era un Dios poderoso. Él sabía que el Dios de sus padres era un Dios de amor. Era un Dios que atiende al afligido. Era un Dios que está
dispuesto a perdonar, dispuesto a restaurar. Y entonces dice que Dios oyó su oración y lo restauró. Fíjense nomás, lo restauró, lo puso de nuevo en el mismo lugar, ¿sí?, como rey de Jerusalén. Pero él tuvo que humillarse, tuvo que doblar su rodilla, él tuvo que clamar a Dios y decirle, reconocer su error. Señor, he pecado, he cometido grandes pecados, pero aquí estoy. El versículo 14, si usted tiene su Biblia, quisiera que lo leyera. Dice: después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas, de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Fíjese, al pueblo que él había extraviado, a ese mismo pueblo ahora le estaba ordenando que adoraran al Dios vivo. Pero fíjese cómo dice que quitó todo lo malo que había hecho, todas esas cosas que estaban ahí, los ídolos, las imágenes, los altares, los quitó. Cuando realmente hay un genuino arrepentimiento, vienen los cambios. Cuando hay una humillación delante de Dios, hay un cambio, seguramente que está marcado por un cambio. Donde viene la impotencia del pastor, donde viene la impotencia del padre o de la madre, donde viene la impotencia del amigo, tal vez, cuando te están viendo tus pecados, tus errores, tu maldad, y te dicen, cambia. Cuando tú mismo aquí pasas delante del altar y oran por ti para que Dios te cambie, Dios te transforme, ¿y qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué te vas? Y vuelves a hacer lo mismo. Vuelves a estar involucrado en lo mismo. ¿Qué pasa? ¿No te humillaste delante de Dios? ¿No reconociste delante de Dios? ¿No te habló Dios? Cuando tú no haces lo que Dios te está pidiendo que hagas, es igual a ese pueblo que dice, Dios le habló y ellos no lo escucharon. Estaba platicando con unos amigos, pastores, y hablaban del caso de un joven que sirve a Dios, o que quiere servir a Dios, y que está en disciplina por su forma de ser. Y su problema es que está esclavizado viendo pornografía. Y quien lo descubrió fue su esposa, y quien lo vuelve a descubrir es su esposa. Y cada vez que este hombre se queda solo en su cuarto, que aparentemente está trabajando, haciendo cosas en su computadora, pero son las 12, la 1, las 2 de la mañana, y no va a dormir a su cama, y va la esposa y lo ve, lo descubre, y ella dice, ¿cómo es que sirve a Dios y no ha dejado eso? Recibo una cantidad de correos de mujeres que dicen que su esposo anda en cosas que no debería de andar, y que han pasado los años, que van a la iglesia, que están sirviendo, que son diáconos, que son esto y que son aquello,
Sin embargo, están haciendo lo malo delante de Dios. El asunto es, ¿por qué lo siguen haciendo? El asunto es, ¿acaso el Dios de Manasés y su pueblo era diferente al nuestro? Es otro. ¿No tiene el mismo poder? ¿O qué pasa? ¿O las personas no escuchan lo que Dios le dice? Seguramente que lo que tú estás haciendo, Dios te lo ha pedido que dejes de hacerlo una vez y otra vez y otra vez, y tú sigues en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. ¿Qué nos deja de enseñanza esta lección, esta historia? Yo quisiera quedarme con el tema. Ciertamente que es vergonzoso cuando Dios nos habla y nos dice: estás haciendo lo malo delante de Dios. Estás haciendo lo malo delante de mí, diría Dios. Pero cuando reconocemos y nos humillamos delante de Dios, yo quisiera quedarme con ese cambio, con esa decisión de cambiar. Lo mismo que hizo este hombre, ahí en la angustia, en medio de reconocer todo lo malo que había hecho durante 55 años, dice que duró su reinado, y se equivocó y se equivocó y se equivocó. ¿Usted se puede imaginar 55 años de errores? Casi los que usted tiene, ¿verdad? En eso se parece, tal vez. Pues casi tenemos lo mismo, cometiendo los mismos errores. Pero el cambio que tiene este hombre cuando Dios escucha su oración, ¿cuál sería su oración? Señor, perdóname. Señor, perdóname. Ya no voy a hacer lo que estaba haciendo y voy a cambiar. Y Dios lo escucha y lo restaura en el lugar que lo tenía, y realmente se vieron los cambios. Se vio el cambio. ¿Alguna vez las personas que viven con usted han notado cambios? Los cambios que usted ha tomado en su vida desde que se hizo cristiano hasta este día, su esposa, su hijo, su mamá, su esposo, ¿han notado que usted es diferente? Porque mire, estamos seguros que el cristianismo se vive en casa. Y en una ocasión, bueno, mi esposa y yo, por ejemplo, cada año salimos a celebrar nuestro aniversario de bodas. Para muchos es su aniversario luctuoso, para mi esposa y para mí no. Nos da gusto celebrar esto. Y vamos a una cena, mi esposa y yo, y nos arreglamos y vamos así a todo lo que damos, como así se dice, ¿verdad? Aunque luego me dice mi esposa: vienes a todo lo que das. Y le digo: no, todavía doy un poquito más. Y platicamos. Y algunas veces hemos platicado desde que comenzó nuestro matrimonio, y hemos platicado los errores que cometíamos. Oye, ¿te acuerdas aquella regada que yo di? Sí, qué bárbaro. ¿Dónde tenías la cabeza? Pues todavía no llegaba aquí a este lugar, pero... ¿Y tú? Y en alguna ocasión, en un tiempo que fue muy marcado, yo le pregunté: ¿has notado algún cambio en mí? Me dijo: sí. ¿Y qué has notado? Yo decidí cambiar. Yo decidí hacer cambios en mi conducta, en mi forma de tratar a mi esposa. Y ella me empezó a decir: mira, es que ahora haces esto y esto y esto, que antes no lo hacías. Entonces yo dije:
sí se nota el cambio. Y el cambio a veces es difícil. A veces es cambiar y cambiar costumbres, cambiar hábitos. Y ella me dijo, ¿y tú has notado cambios en mí? Dije, sí, también los he notado. El asunto aquí es, piense usted si los que están a su alrededor han notado cambios, o hace tantos años y sigue usted siendo el mismo. Si los que están cerca de usted no han notado cambios, quiere decir que delante de Dios usted sigue siendo el mismo. Es el mismo, no hay cambios. Dios está dispuesto, tenemos un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios dispuesto a escuchar nuestra oración y quitar nuestra angustia. Pero Dios necesita que usted escuche su voz. Mire, Dios lo puede restaurar en el lugar que usted tenía. Dios lo puede poner en ese lugar y en esa paz que usted anhela. Dios puede restaurar su relación. Dios puede escuchar lo que usted está batallando y solucionarlo. Pero es necesario que usted se humille delante de Dios. Yo quisiera que cerrara sus ojos. Yo quisiera que usted tuviera un momento de intimidad con Dios. Yo quisiera que usted, como este rey que dice la palabra de Dios, que hizo lo malo delante de Dios durante tanto tiempo, tantos años haciendo lo malo delante de Dios, que llega un momento en que Dios y este hombre tomó por iniciativa propia, por su propia decisión, dice, se humilló delante de Dios. ¿Qué hace un hombre en medio de la angustia humillado delante de Dios? ¿Qué hace? ¿Cuál sería su oración? ¿Cuál será la oración? Y yo quisiera invitarlo a que en este momento nos humilláramos delante de Dios. Que si usted está dispuesto, se humillara delante de Dios. Humillara su corazón. Usted conoce su vida. Solamente usted la conoce. Si usted está dispuesto a doblar su rodilla, doble su rodilla. Si usted está dispuesto a decir, Señor, aquí estoy, te necesito. Mira, esta es mi vida, yo lo reconozco y he tenido ídolos y he levantado altares y he hecho lo malo delante de ti y mi vida no tiene cambio y muchas veces me he sentido vacío, he sentido que mi vida no es una vida digna de vivirse, o no tiene sentido, o no trae alegría el vivirse. Pero aquí estoy, Señor, y me humillo delante de ti. Y como dice tu palabra, tú escuchas mi oración. Y yo sé que estás escuchando mi oración. Mire, el Señor está escuchando su oración. Señor, aquí estamos. Y nos humillamos delante de ti, Dios. Y si alguno ha hecho lo malo delante de ti y ha desechado tu voz y tu consejo, Señor, en esta noche te pedimos que nos perdones. Te pedimos que perdones esa necedad. Te pedimos que restaures nuestra vida, nuestra comunión contigo, Señor. Y te pedimos que nos des una convicción de cambiar, de traer cambios a nuestra vida. Tal vez algunos de nosotros incluso hemos arrastrado a lo malo a otras personas. Hemos arrastrado a nuestra familia,
Hemos traído dolor a nuestra esposa o a nuestro esposo o a nuestros hijos o a nuestros padres. Señor, tú nos conoces a cada uno. Si hay angustia en tu vida, mi hermano, dobla tu rodilla. Dobla tu rodilla. Dobla tu rodilla y abre tu corazón a Dios, allí en lo secreto. Ahí en lo secreto, habla con Dios y dile: Señor, estoy en medio de problemas, de angustia, de insatisfacción, de soledad, de vacío, de rencor, de enfermedad. Señor, escucha mi oración, Padre. Yo he venido a este lugar buscándote, Señor, buscándote. Tú conoces mi vida. Tú me conoces perfectamente. Tú sabes lo que soy. Tú sabes lo que hago. Tú sabes lo que pienso, Señor. Señor, restáurame. Restáurame, Señor Jesús. Restáuranos, Señor. Oh, restáuranos, Padre. Amén, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Póngase de pie, por favor. Todo el mundo, póngase de pie. Póngase de pie y vamos a dar gracias por esta reunión. Cierre sus ojos una vez más ahí. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por esta noche, Dios. Gracias porque hemos venido con un sentido, con un propósito, Señor, y tú lo has llenado, Dios. Señor, ponemos delante de ti nuestra vida, la vida de nuestra familia, la vida de nuestros seres queridos, la vida de nuestros amigos, Señor Jesús. Lo ponemos delante de ti, Señor. Y saldremos a enfrentar los problemas de todos los días, Señor, pero también saldremos a hacer luz en medio de la oscuridad. Que los demás vean que tenemos un Dios poderoso, Señor, que nos libra de la maldad, que nos libra del pecado, Señor, y que nos trae paz en medio de la dificultad, Padre. Gracias por esta noche, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano.